Hola people, seguimos en la línea del tiempo y hoy le toca el turno a la época eduardiana. Hoy también les traigo un peinado simple de la época mientras les comparto estos datos curiosos, así que comencemos. El primer dato curioso es sobre el hairstyle de este tiempo. El cabello ondulado era muy codiciado. Muchas mujeres comenzaron a utilizar rizadores con calor para ondular su cabello. Incluso se comenzaron a utilizar máquinas de rizado permanente. Pero lo malo es que muchas de ellas quemaron su cabello al punto de quedar calvas. Ellas utilizaban también extensiones de cabello o postizos. Les llamaban hair rat o ratas de cabello y en la actualidad se conocen como donas o coronas de cabello. Yo no tengo porque pobreza infinita, entonces lo que voy a hacer es dar volumen a mi propio cabello cepillándolo pues así de arriba para abajo para que se vea mucho más abundante, siempre de adentro para afuera, así. Parezco loca. En el año de 1901 la reina Victoria muere, terminando así con una larga época victoriana. Por lo tanto, su hijo Eduardo VII sube al trono, dando comienzo así a la época eduardiana. Su esposa Alexandra llega a la corte real para refrescar la moda totalmente con una imagen nueva. Y es que en los últimos años de reinado de Victoria, pues ella había sufrido muchos lutos y pérdidas, por lo que su vestimenta y la de su corte real se limitaba a colores oscuros y reservados. Pero su nuera trajo una nueva postura y colores brillantes a la corte. Se dice que la reina Alexandra tenía una cicatriz en la garganta, por eso si se fijan, ella siempre viste blusas de cuello alto y también muchas gargantillas, las cuales se hicieron muy populares en la época. ¿Se acuerdan de la mujer de los años 1800? Ella tenía esta forma de reloj de arena y era porque ella usaba corset. Claro que este corset, al estar muy apretado y su uso cotidiano, deformaba el cuerpo. Las costillas se comprimían y atrofiaban los órganos internos, a la vez que aplastaban y empujaban el estómago hacia abajo, lo que causaba evidentemente problemas de salud. Los médicos de la época comenzaron a alertar a las mujeres sobre estos efectos secundarios y se creó un corset saludable. El nombre de este corset es el S-band corset. Lo que hacía este nuevo corset era que empujaba el estómago hacia arriba y ya no comprimía las costillas. Y como pueden ver, le daba una forma de S a esta mujer eduardiana. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo estas imágenes de verdad me duele la espalda. Este efecto de S se llama The Proud Posture o la postura orgullosa, que claramente no es buena para la espina dorsal. Una prenda que sí amo de esta época son las mangas Bishop. Son delgadas en el hombro y se ensanchan en el antebrazo. Otro tipo de mangas que fue muy usada en esta época fue el mushroom sleeve, que como su nombre lo dice, pues tiene forma de honguito y entre más grande mejor. Otro dato curioso es que los primeros automóviles que salieron pues eran totalmente descapotados, por lo que se diseñó una prenda especialmente para que cubra tu vestimenta del polvo de la carretera. Esta prenda se llama Duster Coat y ha perdurado en el tiempo a pesar de que ya no tiene el mismo propósito. Como ven, también había mujeres que manejaban y es que el rol de la mujer comienza a cambiar poco a poco. Gracias al impulso de la revolución industrial, la producción en masa, la creación de nuevos productos de limpieza, electrodomésticos, etc., la vida de la mujer se hizo mucho más versátil, es decir que tenía mucho más tiempo para hacer otras cosas.
Pero lo más importante fue que estas nuevas fábricas comenzaron a instruir y contratar mujeres para trabajar en ellas. De modo que este nuevo conocimiento, dinero y tiempo que poseían ahora las mujeres les proporcionó mucha más independencia. Por lo tanto, mujeres alrededor del mundo comenzaron a exigir sus derechos civiles y uno muy importante fue el derecho al voto. Esta época me parece súper interesante porque es como cuando comienzan a existir los verdaderos cambios inclusivos gracias a estas nuevas tecnologías, el crecimiento de la comunicación internacional y el crecimiento económico. Así, de este modo, a las personas pues les permitió subir su estatus social creando la clase media. Estas mujeres de clase media ya no se quedaban en casa a cuidar a sus hijos, ahora salían a trabajar. De hecho, el primer kindergarten público en Inglaterra se creó en 1873. Retomando la industria de la moda, esta se convirtió en una producción masiva, pues se necesitaba que las prendas de las mujeres trabajadoras sean mucho más simples y prácticas. De aquí surge la blusa edwardiana, que es la que está en más tendencia en la época. Pero lo más importante es que estas blusas ya tienen botones en el frente. Esto quiere decir que las mujeres ya no necesitaban de su lady maid para poder vestirse. A principios de esta década, en Estados Unidos trabajaban alrededor de 5 millones de mujeres. Y para finales de esta época, en el año de 1910, ya trabajaban más de 7 millones de mujeres. Hablando de Estados Unidos, en esta época hubieron muchísimas personas que emigraron hacia allá por su creciente economía. Lamentablemente, como suele pasar, estas personas se convirtieron en mano de obra barata, por lo que comenzaban a trabajar en condiciones deplorables. Pero volveré a hablar de este tema en el próximo video. El icono de esta época edwardiana es interesante porque no es una persona real en sí, es una ilustración que creó el artista estadounidense Charles Dana Gibson. Y la ilustración era para Coca-Cola y la conocemos como The Gibson Girl. Ella representa a esta mujer de clase media creciente que es independiente, atlética, pero a la vez muy femenina y a la moda. Lo interesante es que, como pueden ver en esta imagen, ella comienza a normalizar el uso de maquillaje. Las mujeres de la época seguían creyendo que usar mucho maquillaje era vulgar, por lo que seguían manteniendo este look natural de los años victorianos. Lo interesante es que esta época fue el comienzo de la industria cosmética. Selfridges fue el primer cosmetic counter en UK en el año de 1909, en donde las mujeres podían ir a comprar cosméticos libremente sin que esto fuera un secreto. Lo malo era que estos productos seguían teniendo ingredientes tóxicos, como por ejemplo el arsénico, que tiene propiedades aclarantes, por lo que las mujeres lo usaban en sus cremas de diario. Yo voy a utilizar mi mascarilla hidratante. Algo que me parece muy bonito de la época es que las mujeres ya reconocían que los masajes faciales eran muy importantes para evitar el envejecimiento. Incluso hay un dato muy curioso, que es que ellas utilizaban lo que ahora se llama massage roll, que está en tendencia y en boom, pero en realidad se creó en este tiempo, en la época edwardiana. Ellas, después de toda su rutina facial, pues lo que hacían era utilizar lo que es el precursor de la base líquida. Ellas utilizaban una pomada pues muy blanca que utilizaban comúnmente en teatro. Ellas utilizaban muy poquito. Yo lo que voy a utilizar es una base, puede ser 1 o 2 tonos más claros de mi piel para corregir pues mis imperfecciones. Y ya no lo voy a hacer solamente en mis ojeras, sino también lo voy a hacer en casi todo el rostro. Voy a utilizar mi esponja seca porque el look todavía tiene que ser muy natural, entonces quiero que se absorba el exceso de producto. Estas mujeres, para sellar esta crema blanca, lo que hacían era utilizar polvos con plomo
naturales con arroz o talco, yo voy a utilizar mi polvo translúcido y lo voy a ir esparciendo por todo el rostro. Recuerden que las mujeres que no tenían imperfecciones ni nada y ya tenían la piel suficientemente blanca, pues tal vez lo único que hacían era utilizar estos polvos, pero no era como que una ley utilizar la crema y después para sellar el polvo. No, ya saben que en maquillajes no hay reglas. La tuberculosis pues ya no estaba de moda, así que ellas ya no coloreaban sus mejillas, hasta acá solamente sus manzanas, igualmente con tonos rosaditos. Las cejas abundantes estaban muy de moda en la época, entonces lo que ellas hacían era utilizar polvos o lápices oscuros para rellenar sus cejas en una línea larga. Yo voy a utilizar una sombra café y con esta brocha angulada lo que voy a hacer es comenzar solamente a rellenar. A veces utilizaban estos polvos para mezclarlos con un poco de cera o una especie de vaselina y creaban una pasta parecida a la máscara de pestañas y delineador. Yo voy a utilizar mi delineador y mi máscara de pestañas. El último paso son los labios y voy a utilizar la misma tinta del anterior video, solamente que ahora los labios eran mucho más intensos. Y así terminamos con el maquillaje eduardiano, que parece que llevo una mega peluca en la cabeza, pero es mi cabello natural. Imagínense ustedes cómo era usar extensiones de cabello en este peinado. Y con estas poses pues los dejo y por favor no se olviden en seguirme en mis redes sociales que las dejo por aquí. Y si quieren ver algo más específico sobre la época eduardiana, pues les recomiendo un montón ver la película Titanic. Eso es todo y nos vemos en otro video. Besos de otra época.